Padre Todopoderoso, a ti damos toda la gloria, toda la alabanza, Señor. Recibe nuestra adoración, nuestra admiración, nuestra obediencia sea nuestra mejor adoración para ti, mi Señor. Padre, pero necesitamos tus instrucciones, tu dirección, mi Señor. Y hoy te rogamos que precisamente en el estudio de tu palabra, tu Espíritu Santo nos la esté revelando, mi Señor. Que prepares nuestros corazones, remuevas toda distracción y nos hables de una manera clara y directa para que tu palabra tenga una aplicación práctica, inmediata en nuestras vidas, de manera tal que seamos cada día más como tú y tu santo nombre sea glorificado. Señor, ese es nuestro deseo, nuestro propósito para estar aquí hoy, y humildemente te rogamos que hagas tus milagros en nuestras vidas hoy, mi Señor, para exaltar tu santo nombre. Nos encomendamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Jueces, capítulo 11, es por donde vamos. Hemos estado estudiando versículo a versículo, capítulo a capítulo. Unos días hacemos 2, 3 versículos, otros días hacemos más versículos. A medida que vamos viendo, pues el estudio de la palabra en contexto es demasiado esencial. Hemos estado en las últimas semanas viendo la historia de uno de los jueces de Israel, Jefté, más o menos ese es su nombre. Igual tendríamos que buscar esa pronunciación específica en el hebreo, pero es ese héroe, ese juez, ese gobernador que ha estado o que hemos estado estudiando y analizando cómo ha llegado a posición, de qué manera llegó, y hoy vamos a ir viendo ya cuando entra en funciones. La semana pasada lo dejamos en que después de ser elegido hizo un pacto delante de Dios con los ancianos del pueblo. Y ahora, ya en funciones, ya preparado para sus funciones, vamos a ver entonces las acciones que toma. Jueces capítulo 11, lo vamos a retomar desde el versículo 12. La mayoría de ustedes tienen la Reina Valera del 60 en sus manos. Algunos tendrán la Reina Valera actualizada. ¿Alguno tiene la Reina Valera actualizada? Pura curiosidad. ¿No? ¿Alguno qué otra versión tiene alguno que tenga en este momento en su Biblia? ¿Cuál tienes, Cristi? ¿Cuál es esa? La que tú tienes. Ay, Cristi chicaneando, tiene varias ahí. Hay la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente. Hoy, por el tema de explicación, yo les voy a compartir de la que se llama la traducción al lenguaje actual, porque quiero que sea bien específica. Entonces, si suena un poquitico cuando la estás viendo ahí de lo que yo leo, te vas a dar cuenta que no pierde el sentido, pero utiliza un lenguaje más moderno. Versículo 12. Después de eso, Jefté envió unos mensajeros al rey de los amonitas para que le dijeran: ¿qué tienes contra nosotros? ¿Por qué vienes a atacar mi territorio? El rey de los amonitas le respondió: vengo a recuperar nuestras tierras desde el río Arnón hasta los ríos Jaboc y Jordán. Ustedes se apoderaron de ellos cuando salieron de Egipto, pero ahora me las tienen que devolver pacíficamente. Y solo hago una reseña, porque vamos a leer toda la sección primero y luego la vamos a estudiar en detalle. La pequeña reseña es que al comenzar su función, este juez lo primero que hace es buscar un arreglo pacífico y verbal. Él manda una razón. Hey, ¿por qué nos vienen a atacar? ¿Qué está pasando? La respuesta de ellos, hay una explicación, y también hablan de que hay una opción de un arreglo pacífico. Me las tienen que devolver, ahora me las tienen que devolver pacíficamente. ¿Ok? Tengamos en cuenta eso porque lo vamos a desarrollar más adelante. En el versículo 14, Jefté volvió a enviar mensajeros al rey de los amonitas con esta respuesta: nosotros no les hemos quitado tierras a los moabitas ni a los amonitas. Lo que ocurrió fue que cuando salimos de Egipto, cruzamos el desierto hasta el mar de los juncos y llegamos a Cades. Luego enviamos mensajeros al rey de Edom pidiéndole permiso para pasar por su territorio, pero él no nos dejó pasar. También se enviaron mensajeros al rey de los moabitas y él tampoco nos dio permiso. Así que nos quedamos en Cades. Después seguimos por el desierto rodeando el territorio de Edom y de los moabitas. Cuando llegamos al este del territorio moabita, acampamos allí.
al otro lado del río Arnón. Y como este río es la frontera, no entramos a territorio moabita. Entonces mandamos mensajeros a Sihón, el rey amorreo de Hesbón, pidiéndole que nos dejara pasar por su territorio para llegar al nuestro. Pero el rey Sihón desconfió de nosotros y no nos permitió pasar por su territorio. Al contrario, acampó en Yahaz con todo su ejército y nos atacó. Sin embargo, nuestro Dios nos hizo vencer a todo el ejército de Sihón. Entonces nos apoderamos de todo el territorio de los amorreos que vivían allí, desde el río Arnón hasta el río Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. ¿Y ahora quieres tú recuperar el territorio que el Dios de Israel les quitó a ustedes y nos dio a nosotros? Lo que su Dios Quemos les ha dado es de ustedes, y lo que nuestro Dios nos ha dado es de nosotros. ¿Te crees más importante que Balac, el rey de los moabitas? Él nunca combatió contra los israelitas ni les hizo la guerra. 300 años hemos vivido en Hesbón y en Aroer, en las aldeas que la rodean y en las ciudades a orillas del río Arnón. ¿Por qué en todo este tiempo no se apoderaron de estos territorios? Yo no les he hecho ningún mal. Son ustedes los que están actuando mal al atacarnos. Pero el Dios de Israel será el que juzgue entre ustedes y nosotros. Pero el rey de los amonitas no hizo caso del mensaje de Jefté. Ok, ahora vamos a mirar esto de una manera un poquitico más detallada, arrancando con el primer punto del día de hoy. Es un dicho que de pronto varios recuerdan: la mejor pelea es la que no se tiene. Esa es la mejor pelea, la que no se tiene. Cuando empezamos a leer de este juez Jefté en el capítulo 10, dice que debido a la idolatría en que el pueblo de Israel había caído, el pueblo de Israel estaba adorando a los dioses de los amonitas, de los moabitas, de todos los paganos. Se habían olvidado del Dios de Israel, y por eso es que Dios ha permitido que estos moabitas, amonitas, filisteos y un poco más de pueblos vengan y les causen sufrimiento y dolor al pueblo de Israel. Nuevamente habían caído en esto. Sin embargo, no solo habían dominado, explotado los recursos naturales, asesinado a la gente de Israel, sino que nos dice al final del capítulo 10 que se agruparon ya para pasar al otro lado del río, porque ya dijeron: hey, ya estamos explotando estos que están a este lado, vamos más allá, a la zona en donde estaban acampadas varias de las tribus ya más importantes, armemos un ejército y les quitamos todo. Al armar ejército no es solo vamos a robar o a quitar cosas, es vamos a quitar vidas. Se están armando para algo serio. El pueblo de Israel en el capítulo 10 nos dice que entonces ellos se dan cuenta de eso y se arrepienten de haber estado en idolatría. De hecho, les leo esta parte, no vayan allá. Jueces 10 del versículo 7 al 9. La ira del Señor se encendió contra Israel, y él los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, o sea, los amonitas. Y en aquel tiempo estos castigaron y oprimieron durante 18 años a los hijos de Israel, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra de los amorreos que está en Galaad. Y en el versículo 9 dice: luego los hijos de Amón cruzaron el Jordán para hacer también la guerra. Ya era guerra, no era simplemente vamos, cogemos frutos, hortalizas, algunos animales y nos vamos. Era ya guerra frontal contra Judá, contra Benjamín y contra la casa de Efraín, de las tribus principales. E Israel fue afligido en gran manera. Este pueblo entonces, toda esta gente está dispuesta en este momento y preparada para devastar al pueblo de Israel en esta región. Entonces,
Jefté, que si no viniste en los estudios anteriores, era un hombre de armas, era un Robin Hood en el momento, era un hombre de estrategia, era un hombre capaz, dedicado toda su vida, resentido, apartado, alejado de familia, pero se dedicó a quitarle a los que tenían para él sobrevivir y darle a otros. Sin embargo, él lo que busca, su primer paso, es buscar un arreglo pacífico. Hey, ¿por qué vienes a hacer guerra contra nosotros? Intelectualmente es muy posible que él supiera por qué es que vienen. Sin embargo, está buscando la oportunidad de que haya un diálogo y evitar la guerra que se viene. La respuesta de este otro rey es: porque ustedes nos quitaron esas tierras, ahora devuélvanoslas en paz. O sea, si nos devuelven las tierras, no va a haber problema. Sin embargo, el pueblo de Israel, basado en los versículos que les leí, ya sabíamos que varias traducciones dicen que estaban siendo oprimidos, torturados, quebrantados, maltratados, agobiados, destrozados. Y ahora les dicen: no, si nos entregan las tierras en paz, no hay problema. Llevan 18 años haciendo toda esta clase de barbaridades, de violencia, de ilegalidad en contra del pueblo de Israel, y ahora les dicen: si nos dan las tierras pacíficamente, no hay problema. Jefté sabe algo mucho más que simplemente lo que este hombre le ha dicho. Él quiere que haya un arreglo pacífico, pero él quiere que haya un arreglo justo. Y para eso, ¿cómo saber si es justo o no? Pues Jefté se basa en la historia de cómo ellos se convirtieron en dueños de estas tierras. Sabemos, si has estudiado Éxodo, si has estudiado el libro de Números, que el pueblo de Israel siguió entonces la ruta y fue a donde el Señor los llamó a que estuvieran. El libro de Números, no vamos a ir ahí, pero en el capítulo 21 específicamente, nos habla acerca del pueblo de Israel, y esta sección que cuenta aquí Jefté está en el libro de Números en el capítulo 21, de cómo ellos pidieron permiso, no les dieron permiso, entonces salen por un lado, pidieron permiso en otro lado, tampoco les dieron permiso, siguen por otro lado. Y no solo allá, sino que vuelven a pedir permiso para atravesar, les dicen que no, pero no solo les dicen que no, sino que les montan ejército para hacerles guerra. Al haber guerra, entonces, como era tradicionalmente, pasa la guerra, el vencedor se toma posesión de lo que quiera de aquel enemigo al cual derrotó. Era el principio de la conquista. Y no fue Israel el que inició esa guerra. Ellos nos atacaron, nosotros combatimos. Jefté cuenta, y el libro de Números lo dice, que Dios fue quien les dio la victoria. Como Dios les dio la victoria por el principio de conquista, ahora nos establecemos en estas tierras. Sin embargo, es interesante porque ahí también habla de que, aunque era tierra de moabitas y edomitas, no eran ni los moabitas ni los edomitas quienes estaban en control, sino eran los amorreos quienes estaban en control de esa zona. Y fue el rey amorreo quien les declaró guerra. Israel gana, se establece, y han pasado más de 200 años. ¿Cuánto, Alfonso, de pronto debe tener idea? Aquí en Colombia, ¿cuántos años puede uno conseguir una posesión sobre un terreno legalmente? 10 años. Yo lo leí hoy en un artículo que busqué, no estaba seguro. Oye, poquito tiempo. Una de las cosas, o varias de las cosas que hay que demostrar, es que no hay un dueño, que esa tierra está abandonada, que a nadie le ha interesado, y que quien está ahí ha cuidado esa tierra, ha pagado impuestos, ha vivido ahí, e incluso de cierta manera tiene que demostrar cierto nivel de necesidad para haber tomado esa tierra, y de que está demostrando que está haciendo uso, y hay un término legal como de ser un buen propietario de esa tierra, que la ha mantenido bien, que ha pagado sus legalidades, todas esas cosas. El pueblo de Israel tenía 200 años de posesión sobre esta tierra, la cual cultivaban, cuidaban, tenían bien, y sin embargo, cada rato venían estas emboscadas de estos enemigos, no porque el pueblo de Israel no se pudiera defender, sino porque el pueblo de Israel, por su pecado, por su idolatría, causaba el estar desprotegidos.
Pero lo que vemos hoy es el intento diplomático de este hombre, representante del pueblo de Israel, en arreglar un problema para no tener que pelear. Porque de todas maneras, en casi toda guerra hay bajas, hay muertes de ambos lados. Y aunque es un hombre de acción y de violencia, sin mandarse a una cruzada militar, está viendo a ver si puede resolver la situación desde antes. Y es interesante porque la palabra y el carácter de Dios sí nos insta, nos anima, nos instruye a que vivamos en paz. Romanos 2:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos los hombres. Una traducción más moderna dice: hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Y es hagan todo lo posible. Por eso ese punto, la mejor pelea es la que no se tiene. Siempre, siempre, siempre es mejor tratar de buscar resoluciones pacíficas a todo tipo de conflicto. A todo tipo de conflicto. Se dice que para pelear se necesitan dos. Aunque hay veces uno tiene tanta pelea que pelea hasta solo. Lo he visto. Pero se supone que nosotros tengamos tanta paz en nosotros que sea casi imposible poder levantar una pelea con nosotros. Es importantísimo que como representantes del príncipe de paz busquemos nosotros vivir en paz. La palabra misma, como les digo, nos lo dice en Romanos. Hebreos también habla de esto, de que hagamos todo lo posible por vivir en paz, porque todo se solucione hablando, dialogando de la mejor manera, no llegando a una pelea. Sin embargo, es importante ver el argumento de Jefté después de que pregunta por qué va a haber guerra. Después de que le responden con una razón, él argumenta con conocimiento de causa, porque hay que buscar primero si es que tenemos la razón para debatir o no. O sea, ¿cómo yo alego? Algunos de ustedes aquí, me imagino, ven fútbol. Yo veo algunos que no. Sí, y los otros que no levantaron la mano, los cuestionaría. Y cuando ven esos jugadores que a veces es difícil, dos jugadores corriendo, pero uno ve en la repetición el codo a la cara y el juez los para y ellos, ¿qué pasó? ¿No? Y ahora a mí me gusta, ya cuando el juez así que... Eso quiere decir, vamos a verlo en pantalla. Y el juez puede estar y ver en el televisor. Y yo quisiera ver las caras de los jueces cuando ven eso. Y se devuelven el tipo, ¿qué? Y le ponen la amarilla y uno desde la casa, ay, no seas descarado, men. Esa del televisor debieran darle la opción primero al jugador de fútbol, antes de alegar. Ey, momentico, yo no alego nada, ya, póngame la tarjeta, tal. Hay que saber qué argumento tengo yo para pelear. No sé en qué momento, porque la escritura no nos lo dice, pero Jefté se informó bien de qué caso podía tener. Si alguno de ustedes alguna vez ha estado en algún debate, en alguna controversia, o si alguna vez han tenido que ir a un juzgado o poner una causa delante de un juez, una de las cosas más importantes es precisamente preparar yo qué voy a decir, cuál es mi argumento, cómo voy yo a presentar mi caso, qué caso tengo yo y de qué manera, cuál es mi argumento, cuál es mi base. En el caso de este hombre era la historia de la palabra de Dios. Él está hablando la historia que el libro de Números le contó, la palabra de Dios, de cómo ellos, porque Jefté no vivía en esa época, de cómo ellos se posesionaron de esa tierra, de qué manera adquirieron esa tierra. Y es basado en la palabra de Dios, basado en hechos y verdad, que él hace su caso y dice, un momentico, ustedes están diciendo que nosotros les robamos tierra a ustedes. Nosotros no les robamos tierra a ustedes. Esto es lo que verdaderamente pasó. Por eso el segundo punto es, hay que hablar y tomar acción basados en la verdad y los hechos. En la verdad y los hechos. Porque hay veces que uno va a pasar situaciones en donde uno se equivoque, la embarre, y tiene uno que afrontar las situaciones. Hace una semana, con un amigo aquí en la iglesia que no está hoy,
Pero habíamos hablado, habíamos quedado de vernos un par de veces, no nos habíamos podido ver. Finalmente me dijo, oye Santiago, ya, martes al mediodía, ¿qué? Lunes al mediodía. Le dije, listo, lunes al mediodía, nos vemos. Yo normalmente en esos momentos trato de poner la cita de una vez en el calendario, pero en ese caso dije, ya la pongo ahorita. Ese lunes dormí hasta tarde, estaba cansado, no había dormido bien, dormí hasta tardecito, me desperté y luego me puse a leer y me eché otra siesta de esas de mediodía, porque el lunes es mi día de descanso, antes de que empiecen a pensar, viste, perezoso que hacía durmiendo el lunes. El lunes es mi día de descanso, entonces ese día hay veces duermo más rato. Me quedé dormido cuando suena el teléfono. Y yo, tan pronto vi el nombre, caí en cuenta, me acordé de la cita. Uy, qué vergüenza, brother. La verdad, se me olvidó y me quedé dormido. Apenas se ríe, o sea, no lo estaba yo cogiendo suave ni me parece chistoso, porque él tuvo que manejar desde la casa de él hasta donde nos íbamos a encontrar y yo lo dejé metido. Me da pena, pero pues ¿para qué le doy vueltas al asunto? La verdad es que me quedé dormido. La verdad es que se me pasó. Como no lo tenía presente, no me programé para eso. Es tal vez solo un ejemplo insignificante, pero de seguro que algunos, así sean poquitos de ustedes, hay veces también cometen errores. De pronto, algunos de ustedes. La mayoría, como son cristianos de años, no cometen errores. Pero es importante uno saber y decir, bueno, si realmente yo tengo caso, si realmente si él me dice a mí, oye Santiago, es que tú quedaste de venir, y yo sé, no hombre, no, yo no quedé, no es así, mira, está programado para tal otro día, le hubiera dicho, oye, un momento, mira que los dos la escribimos, o tú me dijiste esto. Si no tengo caso, mejor me quedo callado y afronto las consecuencias. Pero si tengo caso, si tengo información verídica, firme, hechos, verdad, debo también hablar y plantar mi situación. Jefté busca un arreglo diplomático, pacífico. Pero cuando está viendo que estos hombres están muy determinados a guerra y que el argumento de ellos no está respaldado como el de él en historia, él primero da la historia. Conocer la historia es saber qué hay, de cuál es el motivo para que nosotros estemos aquí, si realmente es así o no. Porque ese rey me está ofreciendo paz, pero con injusticia. Lo que yo le estoy ofreciendo es paz con justicia basado en los hechos. Fíjate que en ninguna parte dijo que el rey amonita vino a dialogar, a decirles, muchachos, ustedes hace un tiempo nos quitaron esa tierra, nos la deben devolver, lleguemos a un arreglo. No, llegó con guerra. Y por eso les leí hace un momento Jueces 10. Ellos llevaban oprimiendo, maltratando, destrozando, venían siendo violentos. No procedieron correctamente, no procedieron de una manera honesta e íntegra, no estaban demostrando paz, estaban demostrando que lo que querían era violencia, de acuerdo a lo que les convenía a ellos. Castigaron, oprimieron, destrozaron y cruzaron para hacer guerra. Este hombre, Jefté, el juez, tiene fundamento. Oye, pero ¿y por qué insisten tanto en el fundamento, Santiago? No sé qué tanto ustedes saben acerca de esto. Hoy, aquí en Cartagena, estaba Richard Dawkins. Richard Dawkins es un científico inglés de los más famosos y reconocidos a nivel mundial, ateos, que se ha dedicado su vida a desmontar el mito de que Dios existe. Sí, fue organizado con la Iglesia Católica. Ayer estuvo en Medellín y antier estuvo en Bogotá teniendo un debate, entre comillas, con el rector de la Universidad Javeriana. Yo sabía desde febrero y cuando vi dije, hombre, le mandé una invitación a un pastor que es biólogo, químico, científico, pero es también pastor, que se llama Jaime Simán, salvadoreño, y ha escrito bastante de ciencia y la Biblia, y le mandé un mensaje a ver si él podía venir y nos íbamos para Bogotá y de alguna manera nos colábamos allá o algo, y desafortunadamente no podía. Sí, Richard Dawkins lo ha dicho en Estados Unidos: yo no me siento a debatir con un cristiano porque son demasiado estúpidos e ignorantes, dice él.
Y por eso me pareció, ¿y por qué se va a sentar a hablar con el rector de la Universidad Javeriana? Y tú miras la experiencia del rector de la Universidad Javeriana, ordenado en Roma, su título en Grecia, doctorado en no sé dónde, otro doctorado de tal cosa, en toda un poco de títulos, vicerrector de tal cosa, consejero de no sé qué, filosofía. Y bueno, raro que le vaya a debatir a semejante hombre tan preparado en teología, filosofía, ciencias de estudio. Y para mucho de mi pesar, antier sale en el periódico que lo primero que el padre reconoce, sí, no, el libro de Génesis es un mito, la historia de Adán y Eva, eso es un mito, son historietas, sí, en la Biblia no se habla nada de la ciencia, no se toca ningún tema científico, lo que sí en la Biblia se tocan es algunas cosas históricas. Inmediatamente quien dice, no, ni historia tampoco, porque nada de eso se puede comprobar. Bueno, pero son buenas historias. Obviamente no quiero ser injusto, no escuché todo el contenido de la charla, pero así en mi ignorancia, rapidito puedo decir, si yo considero que el libro de Génesis es un mito, ¿por qué no puedo pensar que todo el resto de la Biblia es un mito? Si en el momento en que yo piense que un sector de la Biblia no aplica porque ya pasó de moda, está muy viejo o esto no lo creo, simplemente escojo cuáles sí me gustan y cuáles no me gustan. Ay, que debe ser hombre de una sola mujer, no, ese no me gusta. Que hay que ser honesto y derecho, no, ese tampoco me gusta. No, hay que... En el momento en que tú pienses, esta parte sí, pero esta parte no, ya no es una verdad absoluta en Dios, sino que caemos precisamente en el que sea de acuerdo a lo que cada quien quiera. La Biblia no es un libro científico, sin embargo contiene, y no sé cuántos tuvieron la oportunidad a principio de año de ver la miniserie que hicimos acerca de Dios y ciencia, o tuvieron la oportunidad de estar aquí cuando vino Johnny Amaury para hablar de Dios versus ciencia, y hablábamos de temas tan sencillos y simples como Isaías 2920 y pico de años atrás, hablar que Dios reina sobre la circunferencia de la tierra. ¿Y en qué año fue que se dieron cuenta que la Tierra era una circunferencia? Más o menos 1490 y algo, digamos, cuando nuestro amigo Colón se embarcó a probarlo. Y entonces, como 2900 años atrás, Isaías se refiere a la circunferencia de la Tierra. El ciclo hidrológico, en el libro más antiguo encontrado en la Biblia, que es el libro de Job, está descrito el ciclo hidrológico y de cómo el agua pasa de los ríos al cielo, en donde se condensa y vuelve y cae sobre las montañas y se filtra y vuelve y sale por los ríos. El ciclo hidrológico en esa época. Y varios, hablábamos también acerca del gran, ¿cómo se llama el que hace las causas cartográficas, los mapas? ¿Cómo se llama el que hace los mapas? ¿Cartógrafo? Bueno, gracias, no estaba seguro. Matthew Maury. Matthew Maury es quien hace las cartas cartográficas. Bueno, gracias. Esas de cómo la navegación utiliza hoy todavía, porque la palabra describe que había los senderos del mar. Y parece mentira, pero hoy hay senderos en el mar, hay corrientes, hay literalmente como unos ríos en el mar, de cómo el viento sopla de norte hacia el este y que vuelve al norte otra vez, de las montañas debajo del mar. ¿Cómo sabían en esa época si no había equipo para hacer buceo, ni mucho menos buceo profundo? ¿Cómo sabían que habían montañas adentro en las profundidades, que había abismos? Y todo esto está escrito en la Biblia. No estoy diciendo que está explicándolo científicamente, pero de qué manera estos hombres tenían acceso a esta información hace 2000, 3000 años. De que en la sangre está la vida. Hasta hace alrededor de 130 y pico de años fue que vimos en que la medicina todavía no se ha dado cuenta que si una persona no se le paraba el sangrado, perdía la vida, porque puede tener hasta un mínimo de sangre. Entonces, no estoy diciendo que es un libro científico, pero contiene bastante información científica. Que el recuento histórico de la Biblia, nada más las profecías vistas en Daniel acerca de los griegos, los romanos, son exageradamente acertadas, por no hablar de las profecías del Mesías, que son cientos y que son matemáticamente casi imposibles de calcular que se puedan completar o cumplir en un hombre. Y decir, hombre, que
me gradué en Roma, en Grecia, tengo doctorados, tengo todo esto y represento a un libro del cual supuestamente le enseño la palabra a alguien, pero mentira es que el libro es de mentiritas. Mentira es que el libro fue Mickey Mouse. Porque literalmente, y no quiero ser respetuoso con la palabra de Dios, eso es lo que estoy haciendo cuando digo que el libro se trata de mitos y leyendas, de historietas que no son verdad. ¿Y por qué traigo todo eso a colación en este momento? Porque precisamente Jefté sabía de qué y en qué era que estaba basado. Si este juez piensa que ese libro, que el libro de Números es una historieta, pues no tiene un caso justo por el cual enfrentarse contra estos amonitas que quieren hacer guerra. Él se está parando y luego les dice, yo no les he hecho ningún mal a ustedes, son ustedes los que están actuando mal al atacarnos, pero el Dios de Israel será el que juzgue entre ustedes y nosotros. Yo, basado en lo que Dios me cuenta aquí en su palabra, basado en lo que el profeta del Señor hasta ese momento, de donde venía ese libro a través de Moisés, lo que Moisés nos había contado a nuestros padres, a nuestros abuelos, basado en eso, yo me confío en lo que Dios va a hacer y que sea Él el juez entre ustedes y nosotros. Y antes, de una manera incluso burlesca, les dice, lo que el Dios de ustedes les dio, pues eso es de ustedes, pero lo que el Dios de nosotros nos dio, eso es de nosotros. Basado en esos hechos, no quiero pelear, pero tengo un conocimiento de causa, tengo una información que me da seguridad acerca de esto. Es importante conocer lo que creemos, por qué lo creemos, y también así entonces por qué también otros debieran creer en nuestro Dios. Había una expresión que escuché viendo una de esas novelas malas: aquel que no conoce su historia está destinado a repetirla. ¿Saben quién dijo eso? Andrés sí sabe. En la novela lo decían, la de Pablo Escobar, el patrón del mal. Cada vez que iba a empezar eso decía, el que no conoce su historia está destinado a repetirla. Y dije, ¿será que? Eso no lo dijo este señor de Pablo Escobar, no puede ser. No, resulta que lo dijo Napoleón Bonaparte. Y también fue dicho algo muy parecido por un emperador romano. El pueblo que no conoce su historia está destinado a repetirla. Si no sabes de dónde vienes, por qué la situación es así, por qué vivimos así, de qué manera pasan las cosas, estás condenado a que las cosas vuelvan a pasar. Y aquí en Cartagena sí que sabemos eso. Hoy se celebra, creo que es hoy, ¿no?, los 200 y pico de años del sitio de Pablo Morillo. ¿Por qué se le dice a Cartagena la heroica? Precisamente por haber resistido el sitio que el pacificador Pablo Morillo puso sobre la ciudad. ¿Por cuántos días? 105 días, en donde gente murió dentro de las murallas de hambre simplemente por defender, o si no, ahorita estaríamos de pronto teniendo al Real Cartagena de verdad jugando en la liga con el Real Madrid, el Atlético de Madrid, porque de pronto seríamos españoles, si esos muchachos no aguantan. Es la ciudad heroica. Pero ¿saben qué es interesante? El monumento a los zapatos viejos. Ustedes saben cuál es el monumento a los zapatos viejos, ¿verdad? Y eso es basado en una poesía, ¿sí o no? Esa poesía me encantaría y se las dejo de tarea cuando lleguen a la casa a que la vean. Él utiliza varias palabras adecuadas para la poesía del momento, pero por un lado habla haciendo referencia de unos pájaros que son, perdón, literalmente estúpidos y tontos, y habla de unas aves fuertes. Y los pájaros estúpidos y tontos se refiere a la población cartagenera. Y si eso somos nosotros, ya quisiera que fuéramos, porque nosotros tenemos nuestra ciudad como unos tontos. ¿Cómo se dice eso? Vencejos. De hecho, yo pensé que el tipo era como árabe y quería decir vendejos, y decía así, pero no. Luego miré y los vencejos son unos pajaritos ahí que como que son casi que parásitos. Oye, pero eso fue ni siquiera en la época de la colonia, eso fue no hace mucho. Y hoy en día, yo viendo esa poesía decía, sí, eso somos nosotros. Mira cómo manejamos.
mira cómo tiramos basura en la ciudad, mira cómo maltratamos esta ciudad. Nosotros tenemos esta ciudad acabada, no son los políticos, ellos son una parte, pero nosotros somos la parte más grande. Y nosotros somos los que tenemos esta ciudad tal cual como la tenemos, como que no conocemos nuestra historia. Pero si empezamos con nuestra historia como hijos o hijas de Dios, entonces debemos reconocer que nosotros nos comportamos antes que como cartageneros o colombianos, nos comportamos como hijos o hijas del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y debemos hacer la diferencia, porque uno de mis personajes favoritos en la historia, Albert Einstein, dice: aquellos que tienen el privilegio de saber, tienen la obligación de actuar. Y yo creo que nosotros, el Señor nos ha dejado su palabra y nos da revelación. Es un privilegio saber cómo vivir de una manera que agrada a Dios. Y tenemos asimismo la obligación de actuar como tal y de que se note la diferencia entre nosotros y quien no es seguidor de Jesucristo. Que se note que somos distintos y que al conocer, porque es importante que conozcamos la historia de amor de Dios por cada uno de nosotros. Debiera ser que hay noches en algunos restaurantes o sitios en Estados Unidos, no sé si aquí de pronto también lo hacen, se le llama el open mic o el micrófono abierto. Entonces, si hubiera aquí un open mic, mira, quien quiera salir a contar la historia de amor de Dios por ti, salga y cuéntela. Y que se hiciera una fila y cada uno saliera: mira, a mí el Señor me sacó de las drogas y a mí el del alcohol, y yo era una persona adicta a la prostitución o a la esto o al alcoholismo, y el Señor me rescató. Y que cada uno, porque cada uno de nosotros, al tener ese encuentro con Cristo y entregarle nuestra vida a Cristo, Él transforma nuestras vidas y se convierte en la historia de amor de Jesús en esa cruz, pagando por nuestros pecados, resucitando, triunfando sobre la muerte y reconciliándonos con Dios. La historia de amor más hermosa de toda la humanidad, la de cada uno de nosotros con Cristo. Debiera ser que nosotros, teniendo esa historia de amor clara, no dudáramos y supiéramos que incluso si hay enfermedad, ok, Señor, algo estás haciendo tú con esta enfermedad. Que si hay incluso necesidad, ok, Señor, algo estás haciendo con la necesidad que estoy pasando. De que si hay dolor en mi vida, tragedia en mi vida, Señor, no entiendo, me asusta, me duele, me preocupo, pero tú eres soberano, yo soy hijo tuyo, a ti no se te sale nada de las manos. ¿Qué quieres hacer, Señor? Hay algo de eso. ¿Conoces su plan de salvación para ti y el resto del mundo? Cuando tú compartes con un enemigo o con alguien que no conoce de Cristo en la calle, puedes contarle esa historia, así como Jefté le dice: hey, hace más de 200 años nuestro Dios, y esto pasó, y así fue como llegamos. Tú puedes decirle: oye, mira, así estés tú en necesidad y en miedo, yo he aprendido a tener fe en Dios. Y déjame te cuento mi situación, lo que a veces llamamos el testimonio, no mío, sino el testimonio de Cristo en mi vida. Déjame te cuento lo que Dios ha hecho. Y que otro se anime, y el tú decirle: para ti también es así. Dios tiene un propósito contigo. ¿Eres tú esa herramienta para que el Señor haga algo? Me acordaba, y brevemente nada más, este fin de semana, de seguro ustedes, algunos se dieron cuenta, estaban en el Ironman, en la competencia aquí en Cartagena, y muchos estuvieron enredados. Ven, ustedes no se imaginan la alegría para mí ese día, o sea, el domingo. 4 meses atrás estaba en el quirófano aquí en el hospital de Boca Grande. 4 meses. Y el doctor, excelente cirujano, espectacular, que tuve la bendición que Dios me dio, me dijo: 3 meses sin nada de ejercicio, porque fue apendicitis ya casi para pasar a peritonitis, hernia umbilical, mejor dicho, el hombre le faltó hacerme una liposucción que necesitaba yo por acá, pero me hizo 2 de una. Me dijo: hey, 3 meses sin nada, Santiago, sin nada de ejercicio. Y yo: pero es que estoy registrado para el Ironman en 4 meses. Me dijo: no, olvídate de eso, tú no puedes hacer eso. Y me acuerdo que mi esposa me miró y me dijo: no, olvídate, no puedes. Un par de amigos me dijeron: Santiago, no se puede. Y yo: ok, Señor, no quiero cirugía, no quiero que me operen, no quiero que... Pero bueno, Diosito, tú algo estás haciendo. Y si no lo voy a poder hacer, Señor, tú no lo quieres, que no se dé. Y ahí un mesecito sin nada, luego empecé de a poquito a irle haciendo. Hace un mes voy en la bicicleta, ya entrenando, y me pego qué caída.
Y me acuerdo que cuando iba cayendo yo, que no me parta nada, que no me parta nada, Dios, por favor, que no me disloque nada. Me acuerdo que caía al piso, y cuando caía al piso y voy arrastrando por la velocidad que iba, arrastro, aunque sentía mi piel así rasgándose, ay, gracias, no me partí nada, no me partí nada. Y me paré contento porque no importa las cicatrices, no me partí nada, todavía puedo hacer la carrera. Sin embargo, pensaba, wow, ¿será que es que Dios no quiere que la haga? ¿O será que quiere todavía que la sienta más? El domingo, cuando iba terminando, contento, me acuerdo que volteé a mirar a mis hijas y les dije como, no lo puedo ni creer, aquí estoy terminando fuerte, contento, disfrutándola. Dios, tú estabas haciendo algo a mí, me estabas enseñando cosas a mí, me mostraste muchas otras cosas acerca de mí, y a otros a través de ese testimonio y de esa historia, seguro les estás contando cosas también. Pero basado en el récord de Dios, en su gracia, en su amor, que es perfecto, me puedo confiar a que sea lo que sea, en lo que viva y pase, Él está en control de mi vida. Y eso lo voy a gritar y lo voy a compartir con todo el mundo, de la misma manera en que Jefté les está diciendo, este es el récord de Dios, esta es la historia de Dios, ahora que sea Dios quien juzgue entre ustedes y yo. Sí, porque es que hay otra cosa que causa gran controversia también. Teniendo la información que tienes, ¿estás tomando parte en el plan de salvación de Dios para Cartagena? Si ya tú también dices, sí, Santiago, es verdad, yo también tengo, pásame al micrófono, Santiago, yo tengo mi historia de lo que Dios ha hecho conmigo. Ok, hoy no es open mic, pero cuando salgas de aquí es open mic todos los días y en todas partes. Y puedes ir contando esa historia con todo el mundo, de por qué sonríes aunque la cosa esté difícil, de por qué tienes buena actitud aunque haya necesidad, todo el tiempo compartiendo con otros para el plan de salvación del Señor. Si la información está disponible, la tienes en tus manos, tienes la Biblia, por eso nos aseguramos de que tengas una. La información está ahí, pero esa información no puede ser solo para conocimiento intelectual. Te puedes, como el padre a este del cual estaba hablando, graduar de Roma, de Grecia y de la Conchinchina y tener todos los doctorados colgados en la pared. Pero si no crees lo que estás estudiando, ¿de qué sirve eso? No sirve de nada. Puedes tener todos los títulos allí puestos, pero si no pones tus manos en acción a trabajar en lo que te enseñaron cuando te ganaste todos esos títulos, de nada sirve. Es más, hoy en día hablaba con un amigo que se graduó de ingeniero de sistemas hace como 10 años y no trabajó sino 1 o 2 años como ingeniero de sistemas. Y hoy en día le dicen, papá, le toca volver a estudiar. Porque usted no tiene nada de experiencia y como no ha trabajado con nadie y esto ha cambiado tanto, le toca casi que validar su carrera otra vez para que pueda volver a hacerlo, porque ese título ahí guardado o colgado de nada sirvió. No podemos tener los títulos de cristianos allá guardados o puestos en un muro, sino para ponerlos en práctica, para vivirlos cada día, que sean útiles, estar todos los días operando, compartiendo, viviendo ese cristianismo que realmente creemos con otros, para que otros conozcan esa información, para que esa información que es de transformación, no solo información, sea verdadero y verídico en muchas otras personas. Sin embargo, y tengan claro una cosa, desde el versículo 24 al 28, cuando Él les recuerda lo que su Dios les dio es de ustedes, pero lo que nuestro Dios nos da es de nosotros, termina diciendo que sea Dios quien juzgue, que sea Dios quien juzgue. Ya sé que va a haber guerra, está diciendo Jefté. Mi seguridad y mi confianza están en mi Dios. Que sea Él. Sí, ¿se supone que nosotros como cristianos juzguemos? No, nosotros no. Solo hay un juez justo y a Él le corresponde el juzgar. Sin embargo, Jefté está tomando una posición basado en la verdad y en los hechos de lo que él considera que es verdad, la palabra de Dios. Yo tomo mi posición. Él no le dijo, hombre, a mí me enseñaron que Moisés escribió en el libro de Números capítulo 21 que estas tierras pasó esto, pero ustedes dicen que las tierras eran de ustedes. Entonces hagamos una cosa, pues repartámonos la mitad y mitad, porque yo qué voy a saber si esto sí es así o no es así. Eso de pronto fue en la época de Moisés, pero las cosas han cambiado. Entonces, bueno, arreglemos aquí. No.
Le escucha lo que él dice, habla lo que él cree y toma un puesto y luego dice que sea Dios quien juzgue. Él es el Dios justo. No se supone que nosotros juzguemos, pero aunque Dios es un Dios de amor y es el Dios de gracia, Dios también es un Dios justo. Y lo he dicho varias veces, la cruz es la máxima expresión de gracia y de amor, pero también es la máxima expresión de justicia. Nuestra salvación fue gratis para nosotros, pero a Jesús le costó. Él pagó el precio por nuestra salvación. En Él se hizo justicia. El castigo que nosotros nos merecíamos lo recibió Él. Entonces hubo justicia en Él también. Ustedes han escuchado la expresión, oye, solo Dios puede juzgarme. ¿Saben lo que realmente quiere decir una persona cuando le dice a uno, oye, no te metas, que solo Dios puede juzgarme? Es casi igual que dijeran, oye, cállate y déjame hacer lo que yo quiera. Es decir, que solo Dios puede juzgar. Oye, hombre, es que estás teniendo problemas con alcohol o con drogas, o estás robando de tu sitio de trabajo, no hagas esto. Oye, ¿tú quién eres? Solo Dios puede juzgarme. Equivalente, cállate y déjame hacer lo que yo quiera. Pero ten cuidado con otra cosa, no digas, ¿quién soy yo para juzgar? Lo que quiere decir es que se condenen los demás, a mí no me importa, yo ya estoy salvo, entonces no le voy a decir a nadie nada. O tal vez estás diciendo, yo la verdad no tengo claro lo que es bueno o es malo, y has caído en la relatividad moral que se está consumiendo a este mundo. Entonces saben, que ahora resulta que es que el matrimonio puede ser entre dos hombres, dos mujeres, un hombre, una mujer, el perro y el tío y el tal. Bueno, pero es que yo no sé la verdad realmente qué decir ahí, es un problema de cada quien. No, la palabra lo dice claramente, un hombre y una mujer. Pero te aterrarás de cuántos cristianos dicen, no, yo mejor no opino. Yo opino basado en lo que dice la palabra de Dios. Debo confiar en lo que porque si confío que unas partes son verdad y otras no son verdad, ¿cómo escojo cuáles sí son las verdaderas y cuáles no? Estoy apostando allí, estoy dejándolo al azar. Se supone que como cristianos nuestras decisiones, nuestras palabras deben estar en armonía con la palabra de Dios, el carácter de Dios. Y Él hará justicia de acuerdo a su perfecta voluntad para nosotros. Pero se supone que tomemos un sitio base y firme. Informarnos lo más que podamos. Me alegró, tenemos un chat del grupo de hombres por WhatsApp y inmediatamente empezaron las conversaciones. Oye, pero esto que dice este hombre es verdad, y otro opina, mira, la palabra nos habla de estas y estas cosas. La realidad es esto. El señor Richard Dawkins dice, a Dios no se le puede comprobar utilizando el método científico. El creacionismo no se puede probar utilizando el método científico. Y en eso él tiene toda la razón. Es verdad, la creación no se puede probar con el método científico. Lo que pasa es que hay un pequeño problema. La evolución tampoco se puede probar utilizando el método científico. Y decir que la Tierra es cientos de millones de años de antigüedad no se puede probar con el método científico. Entonces, si no se puede probar la creación con el método científico y no se puede probar la evolución con el método científico, por lo menos lo que siempre hemos abogado es, enséñenlos ambos. En ambos hay un elemento de fe. En algún momento, yo le quiero creer a Darwin, pero Darwin no me pudo comprobar el método científico completamente de la manera en que está delimitado el método científico. O yo le voy a creer a la Biblia y sus autores humanos inspirados por Dios. Pero tampoco es cierto, yo no le puedo decir, no, yo te puedo comprobar científicamente todo el Génesis. No, hay bastantes evidencias que me ayudan a ver que el relato de Génesis, pero también incluyen mucho de mi fe, son ciertas, pero en ambos hay un elemento de fe. Y si se le llama estúpido al que tiene fe en Dios, ¿cómo se le llama al que tiene fe en hombres? Tocará buscarlo en el diccionario de la Real Academia de la Lengua.
Pero lo que sí podemos nosotros hacer, y a lo que los animo con esta sección de escritura, lo que veo en esta sección en donde vemos a este hombre Jefté buscando este arreglo pacífico a través de hablar, pero bien informado, de acuerdo a lo que la palabra le decía, era que él buscó la forma pacífica armado con la palabra de Dios y lo que le enseñaba el Señor, creyendo en lo que Dios le había dado a él a través de los profetas, a través de los levitas, a través de los ancianos del pueblo de Israel, y basado en eso se confió en Dios. No me adelanto mucho, pero lógico, vamos a ver más adelante que el Señor les da la victoria absoluta y total. O sea, si Dios va a ser el juez, Dios confirmó que esto era cierto. ¿En quién o en qué crees tú? ¿En dónde está tu base? ¿En dónde está tu fortaleza? ¿En dónde tú tomas decisiones? Alguien me preguntaba, ya termino con esto, a través de un grupo: oye, Santiago, al candidato fulanito de tal es a quien vamos a apoyar como iglesia. Como iglesia no apoyamos a ninguno. Los animo como ciudadanos de esta ciudad, valga la redundancia, a que de acuerdo a que quien vayamos a votar represente nuestros valores y nuestros principios morales y lo que creemos de acuerdo a la palabra de Dios. Te animo a que participes. Si hay un candidato que representa lo que tú crees, por lo que tú te riges, vota, por favor. Pero no votes por tus intereses económicos o familiares o de influencias o de amistad, ni tampoco dejes de votar. Participa del derecho democrático del voto, pero vota, número uno, con integridad por alguien que te represente y represente quien tú eres en Cristo. Se supone que participemos, pero no se supone que nos quedemos en la banca como cristianos de banca, sino que estemos en la titular participando activamente para que la obra de Dios y el plan de Dios se cumpla. Dios había designado ese terreno, todas esas tierras que fueran del pueblo de Israel. Y ahí los va a mantener si están haciendo su palabra, y este hombre está dispuesto a defenderlo alineado con la palabra de Dios. Hay veces escucha uno: Cartagena para el Señor, Bogotá para el Señor, que Colombia es de Cristo. La tierra y todo lo que hay en él y todo el universo, todo le pertenece al Señor de todas maneras. No necesita que nosotros se lo digamos o no. Pero lo que sí nosotros podemos hacer es, como este hombre, tomar un sitio y pararnos y decir: mi familia y yo vamos a honrar al Señor. En mi vida y en lo que yo hago voy a honrar al Señor. Y si estoy equivocado, Señor, sé tú el juez, Diosito lindo, porque si estoy equivocado y todo lo que estoy predicando y lo que estoy diciendo estoy equivocado, nada pierdo, porque entonces no hay Dios, no perdí nada. Pero si sí hay Dios y esta es la línea en la que vamos y hay otros que se niegan, ellos sí tienen muchos que perder y yo no tengo nada que perder. Amén. Entonces espero no haberlos confundido mucho con ese cierre allí al terminar, pero les pido que oremos, cerramos este tiempo y pongamos esto en práctica empezando hoy. Dios Todopoderoso, exaltamos tu santo nombre. Para mí, mi Señor, y estoy seguro que para la mayoría, sino todos los que estamos aquí, Jesús, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, quien vino a este mundo, nunca dejó de ser Dios, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, murió en una cruz condenado injustamente para pagar por mis pecados, venció a la muerte física y espiritual y nos ha reconciliado con el Padre y nos da el privilegio de ser llamados hijos, hijas de Dios, y que dejó al Espíritu Santo para nosotros, para fortalecernos, para equiparnos, para ayudarnos, para revelarnos cada día más tu plan perfecto, y que pronto, Jesús, vienes nuevamente por tu iglesia, pero por tu iglesia en el nombre de cada uno de nosotros, no por la iglesia XYZ, sino por cada uno de nosotros como persona, mi Señor. Ven pronto, Jesús, por nosotros, Dios. Anhelamos estar en tu presencia. Sin embargo, mientras estemos aquí, sea un día, un año o mucho tiempo, Dios, haznos embajadores, mi Señor, representantes de tu santo reino, Dios.
Ayúdanos, Señor, danos la sabiduría, el carácter, la valentía, mi Dios, para que de manera pacífica y respetuosa, Señor, presentemos tu evangelio, tu palabra, tus buenas noticias a todas las personas, mi Señor, pero que con carácter y determinación, Señor, nos pongamos en la brecha por lo que es bueno, mi Dios, por quien representa tu carácter, por lo que representa tu perfección y tu divinidad, mi Dios, para que así toda la tierra sepa que solo hay un Dios, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios en quien confiamos, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob y nuestro Dios, a quien adoramos en esta noche, Señor. Bendícenos, guíanos, Dios Todopoderoso, por el resto de esta noche, y que la información recibida hoy, mi Señor, se convierta en estilo de vida para cada uno de nosotros, exaltando tu santo nombre, Dios. Y por eso terminamos este tiempo también, mi Señor, adorando y exaltando quien tú eres. Todo esto en el nombre de Jesús.